Hola, en el presente video hablaremos sobre los diferentes planos y ejes desde los que podremos evaluar los diferentes tipos de movimientos que podremos realizar. Hablaremos un poco sobre la osteocinemática y la artrocinemática y cómo desde el área biomecánica podremos evaluar los movimientos que podremos realizar. Bueno, para ello es importante que tengamos en cuenta los diferentes planos y ejes desde los que podremos hacer la evaluación de los movimientos. Entonces tenemos un plano sagital, plano frontal y plano vertical, acompañado de los diferentes ejes que hablamos desde un eje transversal, un eje vertical y un eje antero-posterior. De allí partimos para poder realizar la evaluación de los diferentes movimientos que nos permite hacer cada plano y cada eje para asimismo nosotros poder identificar desde qué plano podremos evaluar mejor el movimiento. Si hablamos desde un eje frontal, como su nombre lo indica, es todos los movimientos que podremos evaluar visualizando de frente a nuestro evaluado. Bueno, tengamos presente los tres diferentes tipos de planos por los que podemos evaluar. Tenemos plano frontal, plano sagital y plano transversal. Como su nombre lo indica, en el plano frontal son todos los movimientos que podemos realizar viendo el cuerpo de frente. Entonces podemos hacer movimientos como aducción y abducción de nuestras extremidades. Eso si hablamos de nuestro tren superior, y si hablamos del tren inferior, podríamos hablar de aducciones y abducciones de nuestras extremidades. En el plano sagital vamos a evaluar el cuerpo en esta posición, es todo lo que podemos evaluar de un plano lateral, que es el plano sagital. Podemos hacer movimientos como extensión y flexión de nuestras extremidades, y también podemos flexión, extensión en nuestros miembros inferiores, e incluso pues podemos minimizar un poco el rango de movimiento o las articulaciones que puedan hacerlo. En este caso, digamos, podemos evaluar las falanges de los dedos que hacen flexión y extensión. Se pueden evaluar desde este ángulo porque se puede hacer un estudio biomecánico de los grados que podemos movilizarnos en ese tipo de eje. En lo que refiere a nuestro plano transversal, podemos ejecutar movimientos tales como rotaciones de nuestro cuerpo, incluso en nuestros miembros superiores y nuestros miembros inferiores. Podremos evaluar este tipo de movimientos. Una vez partimos de la globalidad de nuestros movimientos, resumimos flexiones y extensiones, aducción, abducción y rotaciones. Esto hablando de una globalidad, y de ahí podemos desprender los diferentes tipos de ejercicios que podemos realizar. Así que desde este plano podremos evaluar todos los movimientos que refieren a la abducción y aducción de nuestras extremidades. Esto nos refiere a lo que sería alejar y acercar. Si hablamos de nuestro tren superior, abducción, aducción. Si hablamos de nuestro tren inferior, sería abducción y aducción, evaluando desde nuestro plano frontal. Ahora, si hablamos de un plano sagital, es todos los movimientos que podremos evaluar viendo a la persona desde el lado lateral. Podemos hablar desde la extensión y flexión de nuestras extremidades, lo mismo en nuestro tren inferior, flexión y extensión de nuestras extremidades, y asimismo cada una de las articulaciones. Podríamos evaluar también movimientos desde la mano, podríamos flexionar y extender. Desde este ángulo podremos evaluar diferentes comportamientos de nuestro movimiento, y desde el plano transversal podríamos evaluar todos los movimientos que refieren a las rotaciones de nuestro cuerpo. Es decir, si evaluamos desde este ángulo, podremos hacer movimientos de rotación y podremos evaluarlos desde allí. A continuación hablaremos de la osteocinemática y cómo esta nos permite hacer la evaluación de los diferentes movimientos. Ahora hablaremos de la osteocinemática. La osteocinemática nos define como el estudio del movimiento de los huesos en el espacio. Esto nos traduce a que es toda esa cantidad de serie de movimientos o macromovimientos que podemos ver a simple vista y podemos evaluar.
Estos se dividen en dos grandes grupos que son movimientos puros y movimientos impuros. Si referimos a los movimientos puros, son movimientos que podemos evaluar desde un solo eje. Es decir, si podemos evaluar un movimiento desde un plano sagital, un plano frontal o plano transversal, como pues lo hemos explicado anteriormente, y los movimientos impuros que lo que van a hacer es mezclar los ejes para hacer una combinación de movimientos y hacer un estudio de algún gesto técnico, un gesto deportivo o alguna acción deportiva que pues ejerza en las modalidades deportivas que existen actualmente. A continuación vamos a ver una serie de ejercicios o movimientos puros e impuros para la evaluación de nuestros movimientos. Iniciaremos por los puros. El primer movimiento será la sentadilla. Bueno, en el anterior video pudimos evidenciar el comportamiento de nuestro cuerpo al hacer la sentadilla. En este caso, tuvimos o evidenciamos una flexión y extensión de cadera, flexión y extensión de rodilla e incluso flexión y extensión de tobillo. Desde el plano sagital pudimos evaluar todo el movimiento, diferentes ángulos que se presentaron durante la ejecución y desde allí podremos partir a evaluar únicamente desde este plano, por eso es considerado un movimiento puro. Segundo movimiento, jumping jacks. Los jumping jacks, en este caso evaluamos este movimiento desde un plano frontal, ya que se realizan movimientos de aducción y abducción de nuestras extremidades para realizar este ejercicio de manera correcta. Desde un plano frontal podríamos evaluar la calidad del movimiento y la ejecución. Tercer movimiento, flexión de codo. En el anterior video pudimos evidenciar el comportamiento de nuestro cuerpo en la flexión de codo. Allí pudimos analizar el movimiento de nuestro tren superior, que es donde predomina la fuerza en este tipo de ejercicios, donde nuestros brazos extendían y flexionaban con el fin de cumplir el gesto técnico o realizar el gesto técnico de manera correcta. Este movimiento lo evaluamos desde el plano sagital, que es nuestro plano lateral, y desde allí podremos partir a hacer una evaluación de... Mi nombre es Andrés Viloria. Hoy les explicaré desde la parte de movimientos impuros y cinemática cómo se tomaron, qué requisitos se tomaron y por supuesto pues qué planos y ejes podemos evidenciar en estos movimientos y por qué de hecho es lo más común y notable de un movimiento. Listo, para empezar, tenemos aquí lo que es el primer movimiento, que pues sería un salto con lazo, solo que bueno. Para empezar, también quiero denotar que se hicieron los gestos técnicos de la mayoría de estos movimientos impuros sin su implemento para pues tener una mejor acompañamiento del movimiento y poder desglosarlo mejor. También definir qué es un movimiento impuro. Un movimiento impuro es el que su movimiento se delega o se da en un plano y un eje diferentes. O sea, hablamos ya de combinación de dos o más movimientos. Entonces empezamos con el salto con soga. Como vemos, diferencio siempre del plano sagital. Las fotos de este lado se tomaron lateralmente y de este lado se tomaron frontalmente para tener un plano frontal de pues, las dos combinaciones de movimiento. Como lo vemos en la de la izquierda, tenemos flexión de codo, denota una flexión, un poco de flexión de cadera y una flexión notable de la rodilla. Del otro lado tenemos una abducción de hombro, ya que es muy ligera y notable, por lo que el gesto técnico lo da. Desde aquí ya sabemos que es impuro, estamos combinando literalmente, dos movimientos en dos planos y ejes diferentes. El siguiente, sé que no se ve muy bien, pero pues se tomaron también otro criterio que se tomó fue tomar más que todo el principio o la mitad del gesto técnico para poder denotar el cambio de los movimientos en los diferentes planos y ejes. Este es un rollito de gimnasia clásica, normal, en el que pues vemos también izquierda, plano sagital, vemos una flexión de codo y una flexión obviamente de rodilla y cadera, denotada de una abducción de hombros, la cual
podemos ver desde el principio del movimiento, ya que ese es como nuestro impulso para seguir con el movimiento. Lo mismo, todos tienen este patrón de la combinación de dos o más movimientos en un plano diferente en un plano diferente y un eje diferente. Seguimos con el pateo en el fútbol. Pateo no, esto es pase más que todo, porque vemos primero, una abducción de cadera, ya que vemos una separación con una ligera flexión de rodilla, aunque no es tan ligera, se ve bastante en lo que es la rodilla izquierda, ya que pues bueno, mi persona, yo soy zurdo, entonces se nota mucho la flexión de rodilla y flexión de codo. Seguimos con un deslizamiento de patinaje. Primero, claro, denotamos lo que es flexión de codo en el brazo izquierdo, una extensión total de lo que es en el brazo derecho. Y lo que es a nivel de cadera y rodillas, flexión ambas totalmente. Y al lado derecho vemos que totalmente lo que pasa es que al contrario de la abducción, tenemos es una aducción. Totalmente, literalmente lo que vendría siendo eh, la parte más distal del cuerpo se acerque al centro o a la mitad del cuerpo. Con lo que sería un tiro de arco y flecha. O pues el gesto técnico del lanzamiento de arco y flecha. Como vemos, pues la cadera que es totalmente neutra, pero siempre tiene una abducción hacia atrás, ya que lo que necesitamos es una estabilidad y por lo tanto generamos con una pierna hacia atrás esa estabilidad que se necesita. Lo que vemos también es una extensión de codo y una flexión de codo también, liderada también de pues una abducción de hombro en el brazo derecho, que es el que suelta la flecha. Seguimos con una colocación de voleibol. En este caso se quiso imitar una colocación hacia el opuesto, o sea, una colocación hacia atrás, la cual observamos que tiene su flexión de rodilla y su flexión de codo. Y pues también una abducción en los hombros denotada del movimiento, ya que pues, como lo dije, ese es el principio del movimiento, ya que después se denota en un cambio total, con una extensión total de los hombros y las rodillas. Seguimos con un jab de boxeo, lo mismo que con el anterior, con el arco y la flecha. Necesitamos estabilidad, por lo tanto separamos la pierna, hacemos una abducción con una pequeña flexión de rodilla, involucrando ya lo que es el tren superior, extensión de codo y una abducción del hombro. Lo que es, este ya es un arco gimnástico o arco de gimnasia, se le conoce. Como vemos, desde la línea media siempre necesitamos una abducción, separamos una extremidad siempre para lograr la estabilidad completa y pues la vemos en la imagen, como la vemos en la imagen. Y pues al otro lado lo que vemos, flexión obviamente total de rodilla a 90 grados, extensión de cadera y flexión de codo. Seguimos con recepción de voleibol. Como vemos aquí, involucramos totalmente lo que es flexión de rodilla, totalmente una flexión de cadera denotada de una extensión de codos. Que es el brazo en la natación. Se quiso imitar lo mejor posible aquí, ya que pues es un gesto técnico muy complicado, ya que denota toda la rotación del hombro, pero él siempre se contraindica de abducción y aducción de hombro. La mayoría de veces, como lo vemos en la parte derecha de la foto y en la parte izquierda, pues siempre va a haber una semiflexión del codo hacia que entre el agua y hasta que vuelve a salir después de la propulsión del braceo. Aquí eso es una imitación de un bloque de voleibol, como lo dije, tomada desde el principio del movimiento, con sus flexiones de rodilla y flexión de cadera. Lo que notamos que necesitamos una abducción de piernas siempre para generar el impulso total para llegar arriba, con una extensión total de codos. Ahora un lanzamiento a baloncesto, denotada también por una flexión de ambas partes, rodilla, rodilla, cadera y pues también una poca, pero se nota también plantiflexión de los tobillos. También vemos que claramente tenemos flexión de codo en ambos brazos, pero tenemos la distinción de que uno de estos brazos hace una abducción de hombro para cargar el balón y tenerlo como un apoyo. Esto es un lanzamiento de baloncesto, el anterior.
Este es un drive de tenis, el cual, como lo digo, este ya es finalizando el movimiento porque queremos denotar que la cadera aquí se extiende en una parte, en la parte derecha, ya que, ¿qué pasa? Este gesto técnico tiene una especialidad que siempre se usa el body balance, llamado en inglés, o balanceo, o transferencia de fuerzas, ya que aquí lo que notamos es que la última parte del cuerpo siga toda la cadena cinética para llevar la fuerza y la potencia en ese último punto de contacto. En este caso sería la muñeca para transferir la raqueta. Como lo vemos, terminamos con una extensión de brazo que obviamente va denotada con una abducción de hombro y el brazo contrario lo que hace es dar estabilidad, por lo tanto va a estar flexionado, pero también va a estar en abducción con la parte de la cara extendida para que logre hacer, como yo lo dije, ese balance, ese body balance hacia el frente y lograr dar toda esa potencia en la raqueta. Seguimos con un slice también de tenis. El slice está denotado también porque tiene una flexión de cadera, una flexión de rodilla y una poca, aunque pues dependiendo del pie. El pie adelante sí tiene mucha flexión y el pie de atrás no. También tiene una flexión de codo denotada, ya que pues lo que se quiere es que al finalizar el movimiento se corte la bola, entonces vamos a terminar con una extensión total del codo, pero con una aducción primero y una abducción de lo que es el hombro. Pero como lo dije, esa es la parte inicial del movimiento para denotar cómo lo pues, podemos terminar sabiendo que es un movimiento impuro. Fondos en una barra neutra, no se puede hacer en paralelos. Como lo vemos, flexión de codo total, pero aquí lo que involucra el hombro es que el hombro siempre va a tender a estar separado del cuerpo, o sea, va a estar en una abducción, volviéndolo en un movimiento impuro. Lo mismo con las dominadas, pasa el mismo caso. Si fueran supinas, serían puros, ya que no habría ninguna abducción del hombro. Pero cuando ya se vuelven en prono, en pronación, tiene la peculiaridad de que, claro, estamos subiendo usando una elevación del hombro, el cual pues se involucra y ya genera una abducción, cambiando el movimiento. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la atrocinemática, empezando de la cadera. Y pues vamos a empezar hablando de la flexión y la extensión, que pues es el primer caso, es el caso más natural, el cual es donde la superficie cóncava es la fija y la convexa es la móvil, que es lo que generalmente pasa cuando hacemos una flexión o una extensión de cadera, ya que lo que pasa es que se mueve la cabeza del fémur sobre el acetábulo. En este caso, pues es la parte cóncava, ¿no? En la anteversión y retroversión pasa pues que la superficie convexa es la que se queda quieta y pues la móvil se vuelve la pelvis, o en este caso sería pues el acetábulo entre comillas. Lo que pasa en este movimiento es que como lo vemos aquí, como lo puede ser totalmente en este movimiento que es la recepción del voleibol, sí o sí se necesita de una retroversión de la cadera, ya que está denotada también pues por la flexión de la rodilla, pero en este caso sí se mueve lo que sería el acetábulo o la cadera sobre la cabeza del fémur. Siguiendo con la tercera, la abducción y la aducción de la cadera, lo mismo, lo más natural es que siempre se vaya a mover la cabeza del fémur sobre el acetábulo, pero pues como él está guiado hacia el lateral, pues se queda mucho más fácil. Pero pilas, este queda siempre en opción o opcionado a que siempre va la función de la flexión de la rodilla. No es lo mismo una abducción de cadera si yo flexiono la rodilla, ya que si la flexiono, estoy dando a cabida que literalmente se mueva, que siempre la superficie cóncava se mueva sobre la convexa, porque en este caso la convexa es la que se va a mover sobre el acetábulo. Si literalmente no flexionamos y extendemos, dejamos extendida la rodilla, sí se va a mover la cadera sobre la cabeza del fémur. Eso por la parte de la cadera. Ahora hablando de la artrocinemática del hombro. em, Primero, pues lo más natural, la abducción y la aducción del hombro, que pues es el movimiento, en este caso pues lo trasladamos al hombro, el movimiento de la cabeza del húmero sobre la glenoide, que es la articulación, donde está la articulación glenohumeral, donde pues encaja y se empieza a mover, haciendo pues lo mismo de la ley del cóncavo sobre el convexo.
Pero la elevación y la depresión es la que denotan el ejemplo, el cual donde el cóncavo es el que se mueve sobre el convexo, ya que en este movimiento precisamente es donde se ejerce ese movimiento haciendo lo contrario. Entonces, estas son las descripciones de la artrocinemática del hombro, ya sabiendo pues los dos casos, y la artrocinemática de la cadera. Espero pues quede claro y se haya entendido los ejemplos dados desde el punto de vista biomecánico.